Hola detectives. Un hombre pacífico, acorralado por años de abuso y desamparo, decide que la única forma de justicia es a través de la violencia. La historia de Daniel Román Guerrero, el ebanista, es un retrato inquietante de un hombre que se ve empujado al límite por un sistema que lo ignoró, y la sangre derramada no fue la última consecuencia de su desesperación. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Villa Pereira, en La Romana, era un barrio donde todos se conocían, donde las caras se volvían familiares con los años. Entre ellos, estaba Daniel Román Guerrero, un hombre de manos curtidas por la madera y el tiempo. Lo llamaban el ebanista, no solo por su oficio, sino porque su destreza con la madera era algo digno de admirar. Construía y restauraba muebles con una precisión que pocos podían igualar. Su taller, un pequeño refugio de serrín y barniz, era un punto de referencia en el barrio. La gente confiaba en él, no solo por su trabajo, sino porque Daniel era un hombre serio, de esos que no se meten en problemas. Un padre dedicado, con 3 hijos a los que siempre procuró darles lo mejor. Pero había algo más en su vida, un pasatiempo que lo alejaba del ruido y la rutina, la apicultura. En sus tiempos libres, intercambiaba el aroma del cedro por el zumbido de las abejas. Tal vez en aquel silencio encontraba la paz que el mundo le negaba. Pero en historias como estas, la tranquilidad es solo el preludio de la tormenta. Y lo que estaba por suceder con el ebanista dejaría al barrio preguntándose si en verdad conocían al hombre que trabajaba entre sombras de madera y miel. Las afueras de la ciudad guardaban un rincón apartado donde el zumbido de las abejas era el único sonido que rompía el silencio. Allí, entre colmenas y árboles solitarios, Daniel Román Guerrero había construido un pequeño refugio, un criadero de abejas que le daba algo más que miel. Era su escape, su forma de sumar unos billetes más para su familia, de asegurarse de que nunca les faltara nada. Para él, no había mayor orgullo que ser un proveedor, un hombre capaz de sostener su hogar con el trabajo de sus propias manos. Pero Daniel no era solo un hombre de madera y miel. Había algo en él, una presencia que inspiraba respeto, o tal vez miedo. Su dominio de las artes marciales lo llevó a obtener el cinturón negro en karate, y su amor por la caza lo mantenía afilado, siempre listo. Con su escopeta al hombro, se adentraba en los matorrales de su granja, perfeccionando sus habilidades de cazador, como si cada bala disparada fuera un recordatorio de que estaba preparado para lo que fuera. No era un hombre violento, pero tampoco alguien que se dejara doblegar. Su carácter fuerte no surgió por casualidad, nació del horror. Cuando era solo un niño, vio algo que nadie debería presenciar, su propio padre ahorcando a su abuela antes de quitarse la vida. Ese día, el miedo le enseñó una lección que nunca olvidaría. Desde entonces, Daniel decidió que jamás sería un simple espectador ante el mal. Viviría bajo la voluntad de Dios, sí, pero también con la certeza de que, si el peligro llamaba a su puerta, él estaría listo para recibirlo. Lo que nadie sabía en Villa Pereira era que el pasado siempre deja cicatrices y que algunas heridas nunca terminan de cerrar. Los vecinos siempre lo describieron como un hombre tranquilo, reservado, alguien que vivía para su familia y su trabajo. Daniel Román Guerrero no buscaba problemas, se refugiaba en la rutina, en el sonido de la madera siendo tallada bajo sus manos expertas. Pero todo eso cambió en 2020. Desde los días oscuros de la pandemia hasta los años que siguieron, algo dentro de Daniel comenzó a pudrirse en silencio. Un resentimiento que se acumulaba, lento pero implacable, como una chispa atrapada en la madera seca. Ni siquiera su familia entendía lo que le pasaba, pero él sí lo sabía. La inseguridad lo acosaba como una sombra, y su paciencia se desgastaba con cada robo, cada burla, cada nueva humillación. Su taller, su santuario, había sido saqueado demasiadas veces. No por extraños, sino por jóvenes que conocía bien, muchachos del barrio que se habían convertido en su tormento. Fernando Joeni de Mota, Eliezer Mota García, un tal Dani, pero sobre todos ellos, Neuri Caravaggio, alias Motoconcho, el líder de la manada, el que Daniel veía como la raíz de todos sus problemas. Al principio eran pequeños hurtos, casi como travesuras.
Pero pronto dejaron de conformarse con cosas sin valor. Robaban herramientas, madera, materiales esenciales para su trabajo, y cuando eso no era suficiente, destruían por el simple placer de hacerlo. No era solo el dinero lo que Daniel perdía, era su reputación, su orgullo, la confianza de sus clientes que lo consideraban un hombre de palabra. El ebanista trató de soportarlo, de aguantar como lo había hecho toda su vida. Pero todo hombre tiene un límite. Y lo que Daniel no sabía, o quizás sí, en el fondo, es que el suyo estaba a punto de romperse. Para Daniel Román Guerrero, el trabajo no era solo una manera de ganarse la vida, era su identidad, el eje sobre el que giraba su existencia. Desde hacía décadas, había tallado su destino con la misma paciencia con la que tallaba la madera, y nunca imaginó que un día todo su esfuerzo se convertiría en una lucha constante por mantenerse a flote. Los robos lo obligaban a reponer herramientas y materiales de su propio bolsillo, comprando a último momento a precios más altos, trabajando bajo pérdidas solo para no fallarle a sus clientes. Pero por más que intentaba seguir adelante, la presión no hacía más que aumentar. Gritaba, denunciaba, exigía justicia, pero nada cambiaba. Al contrario, el hostigamiento se intensificaba. Los ladrones no se conformaban con arrebatarle su sustento, también querían minarle la paz. Cada noche, estacionaban sus motos frente a su casa, fumaban marihuana y hacían estallar la música a todo volumen, una provocación directa, un recordatorio de que estaban ahí, burlándose de él, desafiándolo. Pero la gota que derramó el vaso no fue solo lo que le hacían en su taller, sino lo que le hicieron en su otra fuente de ingresos, su granja de abejas. No era la primera vez que lo atacaban ahí, pero esta vez, dejaron una huella imborrable. Daniel lo grabó todo en un video. Su voz temblaba entre el enojo y la desesperación. Miren lo que me hicieron, me acabaron con el apiario. No me han terminado, pero me dieron un golpe fuerte, hasta le prendieron fuego. Me robaron varias, pero yo sigo aquí, sin ganas de comer, sin poder dormir, solo esperando la oportunidad. Solo quiero verlo, solo quiero atraparlo, porque les juro que les haré arrepentirse de haber nacido. El resentimiento que había alimentado en silencio durante años ya no cabía dentro de él. Y si la justicia no llegaba por su cuenta, entonces él mismo se encargaría de enseñarle a esos muchachos que lo ajeno no se toca. La voz de Daniel Román Guerrero resonaba en el video con un tono inquietante, contenido, como la calma antes de la tormenta. No gritaba, no maldecía, pero sus palabras eran como una advertencia velada. Bendiciones, mis saludos para todos. Que la gracia del Creador no se aparte de nosotros. La palabra dice que debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pero hay atrevidos que quieren acabar con nosotros. No era la primera vez que hablaba así. No era la primera vez que advertía que tenía el juego pesado y que no temía a nadie después de Dios. Pero esta vez era distinto. Se notaba en su mirada, en el peso de su voz. Van 2 veces que se me meten y yo dejándolo, acechando, pero ya hice mi movida y cuando lo agarre, ustedes verán. Les haré un videíto para que aprendan, porque hasta que el dominicano no entienda, este hombre no va a dejar de acabar con la ñoñería. Las palabras de un hombre tranquilo suelen ser las más peligrosas. La experiencia dicta que son ellos, los que guardan su rabia en silencio, quienes estallan de la manera más brutal cuando cruzan el punto de no retorno. Daniel había intentado todo. No se quedó de brazos cruzados. Los conocía desde niños, y al principio pensó que se podía razonar con ellos. Intentó hablarles, llegar a un acuerdo, hacerlos entrar en razón. No funcionó. Entonces acudió a la policía. Denunció los robos, el hostigamiento, entregó nombres, insistió. Pero las autoridades lo ignoraron. Peor aún, se burlaron de él. Aquella indiferencia no solo lo dejó desamparado, también alimentó un resentimiento que crecía como un incendio sin control. Ya no era solo contra los jóvenes que lo atormentaban. Ahora, su rabia iba más allá, contra un sistema que lo había dejado solo, contra una justicia que nunca llegó. Y cuando un hombre como Daniel se siente acorralado, lo único que le queda es pelear. Cada nuevo robo, cada burla, cada humillación empujaba a Daniel Román Guerrero un paso más cerca del abismo. Había intentado todo.
Había rogado, exigido, amenazado. Llegó al punto de advertir directamente a la policía. Si ellos no hacían nada, él mismo resolvería el problema. Pero una vez más, sus palabras fueron ignoradas. No se quedó ahí. Lo dijo en grupos de WhatsApp, lo repitió ante sus vecinos. Si nadie lo ayudaba, haría justicia con sus propias manos, y cuando comenzara, no habría marcha atrás. El jueves 15 de septiembre de 2022 amaneció como un día cualquiera. Daniel, sumido en su rutina, trabajaba en su taller, pintando unos muebles que había armado. Pero la paz duró poco. A las 5 de la tarde, los mismos de siempre volvieron a aparecer. Se pararon frente a su negocio, encendieron cigarrillos de marihuana y comenzaron su espectáculo habitual. Algo en Daniel se rompió en ese instante. Ya no era solo enojo. Era hartazgo, un cansancio profundo que se reflejaba en su rostro cuando se acercó a ellos, con la mirada fija y el tono seco. Esta vez, no se trataba de otra súplica. Fue una advertencia final. Prepárense. Consigan con qué defenderse. Porque esta vez, las cosas serán diferentes. Las palabras cayeron como un trueno, pero los muchachos no se inmutaron. Se miraron entre sí y soltaron carcajadas. Uno de ellos, con un aire desafiante, fue más lejos. Si tienes una escopeta, tráela. A ver si te atreves. Porque si la traes, te haré tragártela. Se creían intocables. Pensaban que Daniel era solo un hombre pacífico, un viejo artesano que ladraba, pero nunca mordía. Lo que no sabían era que aquel día, frente a ellos, ya no estaba el mismo Daniel. Sin una palabra más, el ebanista se dio la vuelta y regresó a su taller. Pero esta vez, no marcó el número de la policía. No intentó, una vez más, pedir ayuda a quienes nunca lo escucharon. Esta vez, lo único que recogió fue su escopeta Maverick calibre 12, la misma que usaba para cazar. Porque la caza estaba a punto de comenzar. El ebanista ya no era el mismo hombre que todos conocían. Con la escopeta Maverick calibre 12 en las manos y la determinación grabada en su rostro, caminó a paso firme en busca de aquellos que lo habían atormentado por demasiado tiempo. Ya no habría más advertencias. Ya no habría más súplicas. Lo que estaba a punto de ocurrir en Villa Pereira sería recordado como una de las noches más sangrientas que el barrio jamás había visto. Y la primera sangre la derramó Neuri Caravaggio, alias Motoconcho. Siempre se creyó intocable, el líder de la manada, el que manejaba las calles a su antojo. Pero cuando Daniel lo encontró, su supuesta invulnerabilidad se desmoronó en un instante. Sin vacilar, el ebanista levantó su escopeta y disparó a quemarropa, el plomo impactando justo por encima del pecho de Neuri. El muchacho cayó al suelo, aún con vida, con los ojos desorbitados y apenas logrando respirar. Pero Daniel no le dio tiempo para rogar por su vida. Un segundo disparo acabó con él al instante. El siguiente en la lista era Fernando Joeni de Mota, otro de los que durante años se había burlado de él. Al ver cómo Daniel había abatido a Neuri sin titubeos, entró en pánico y echó a correr. Pero el ebanista no era un novato. Había cazado animales mucho más rápidos en el monte, y este no sería la excepción. Un solo disparo bastó. La bala lo alcanzó en la espalda, derribándolo en seco. Fernando aún estaba con vida. Se arrastró por el suelo, pidiendo ayuda, pero nadie llegó a tiempo. Minutos después, exhaló su último aliento sobre el asfalto. Eliezer Mota García era el siguiente en la mira. Pero a diferencia de sus compañeros, tuvo unos segundos de ventaja. No muchos, pero suficientes para reaccionar. Se giró justo a tiempo para esquivar la muerte, aunque no del todo. Un disparo le alcanzó el costado derecho, fracturándole varias costillas. Malherido y con la adrenalina empujándolo hacia adelante, logró huir hasta su casa. Desde ahí, su hermano Gamaliel Mota García, al ver el estado en el que llegaba Eliezer, salió alarmado a la calle. Él no era parte de la pandilla. No había participado en el acoso. Conocía a Daniel desde hacía años, y creyó, ingenuamente, que aún quedaba algo del hombre que alguna vez había sido. Creyó que aún podía razonar con él. Pero lo que Gamaliel no sabía,
es que Daniel ya no estaba dispuesto a escuchar a nadie. Cuando Gamaliel Mota García vio a Daniel, no vio a un hombre furioso y dispuesto a acabar con todo lo que se cruzara en su camino. Vio a alguien que había sido su amigo, alguien que conocía desde hacía años. Desesperado, comenzó a pedirle que se calmara, abriendo los brazos como símbolo de paz, intentando convencerlo de que parara la masacre. Pero, para su mala suerte, Daniel ya estaba más allá del punto de no retorno. La ira lo cegaba, y, aunque Gamaliel era respetado en el barrio por su trabajo y su carácter, Daniel lo veía ahora como parte de su tormento. No importaba quién fuera. En un abrir y cerrar de ojos, el ebanista levantó su escopeta y disparó. Un solo disparo, y Gamaliel cayó al suelo, dejando atrás una familia rota, un niño de apenas un año sin padre. El siguiente objetivo en la lista era un tal Danny, el joven comediante que en otro momento le había amenazado con su escopeta. Sin embargo, la suerte parecía estar de su lado esa noche. Había abandonado el lugar solo unos minutos antes de que comenzara la carnicería. Cuando se enteró de que Daniel lo buscaba, se escondió. Pero lo que Danny no sabía es que la masacre no iba a detenerse tan fácilmente. A pesar de que el ebanista había perdido un poco de la oportunidad de continuar con su misión, su furia no se apagó. Un llamado al 911 de uno de los vecinos alertó a las autoridades, y en cuanto Daniel se dio cuenta de que la policía ya estaba en el barrio, decidió esconderse en su taller. No iba a entregarse sin luchar. El mensaje estaba claro, él no quería saber nada de la policía. Cuando los ignoraron y se burlaron de él mientras denunciaba los robos, dejó de creer en ellos. Ahora, serían ellos quienes pagarían las consecuencias. Aunque los oficiales que llegaron a la escena no eran los mismos que lo habían ignorado en la comisaría, Daniel no hacía distinciones. El odio hacia ellos era el mismo que sentía por sus acosadores, y su plan era simple, no dejaría que nadie entrara sin pagar un precio. Con las luces apagadas, atrincherado en su taller, se preparó para lo que estaba por venir. Los oficiales, inconscientes del peligro, decidieron entrar. Apenas cruzaron la puerta, Daniel disparó sin piedad. El sonido de la escopeta fue un presagio fatal. El teniente Manuel Moisés Hernández recibió el impacto directamente. Mientras su cuerpo caía al suelo, los demás oficiales intentaron reagruparse, pero la adrenalina y el caos los desbordaron. El teniente, herido gravemente, logró salir del taller arrastrándose, pero la suerte no estuvo de su lado. A pesar de ser trasladado al hospital, su vida se apagó en el camino. Varios de los agentes resultaron heridos, y en medio del caos, Daniel logró arrebatarle el rifle de asalto AK-47 al teniente Hernández, dejando en evidencia la falta de preparación de los oficiales. Algunos no llevaban chalecos antibalas, y todos estaban desbordados por la intensidad del enfrentamiento. Pero la policía no estaba dispuesta a rendirse. Para forzar a Daniel a salir, lanzaron bombas lacrimógenas dentro del taller. Sin embargo, para sorpresa de todos, ninguna de estas bombas tuvo efecto en el ebanista. Estaba preparado, armado, y su furia no tenía límites. Mientras los oficiales se reagrupaban y trataban de encontrar una estrategia, Daniel defendía su posición con una ventaja, cientos de municiones. El enfrentamiento estaba lejos de terminar. Y lo que había comenzado como una serie de robos y humillaciones, ahora se había convertido en un asedio sangriento. La situación estaba fuera de control, y las autoridades sabían que no podían dejar pasar más tiempo. A las 10 de la noche, enviaron un equipo SWAT especializado desde Santo Domingo para tomar el control de la operación. El equipo llegó armado con experiencia y con estrategias bien pensadas para desarmar a Daniel y poner fin al enfrentamiento. Sin embargo, por más que intentaron diferentes tácticas, nada parecía funcionar. Las bombas lacrimógenas lanzadas hicieron que la multitud de curiosos se dispersara, pero la verdadera batalla estaba en el interior del taller, donde Daniel aún mantenía el control. La policía adoptó una postura cautelosa, sabían que cualquier paso en falso podría costarles más vidas. A pesar de sus precauciones, un agente SWAT recibió un impacto de bala en su brazo derecho. Daniel, armado con el rifle AK-47 que había tomado del teniente Hernández, seguía disparando, pero la fatiga comenzaba a cobrarle factura.
El enfrentamiento ya llevaba varias horas y la fuerza de Daniel, tanto física como mental, comenzaba a desmoronarse. Estaba agotado, sediento, hambriento. Alrededor de la medianoche, una voz rasposa salió del taller, anunciando que se rendía. Prometió dejar su arma y salir si cesaban el fuego. La policía, cautelosa pero confiada en que la amenaza podía terminar, aceptó la oferta. Pero cuando Daniel salió, aún llevaba su arma en mano, y para los oficiales, eso fue suficiente para considerar la amenaza activa. No se arriesgaron. En cuanto cruzó el umbral del taller, un disparo resonó en la noche, poniendo fin a la vida de Daniel Román Guerrero y a una matanza que había dejado un rastro de sangre y destrucción. Las investigaciones comenzaron casi de inmediato, y lo que encontraron dejó claro que este hombre no había actuado al azar. En el taller, descubrieron un snorkel, o algo similar, que le permitió resistir las bombas lacrimógenas durante tanto tiempo. Era evidente que Daniel había planeado su resistencia con precisión, preparándose para un enfrentamiento largo. Escapar o rendirse nunca había sido una opción para él. Lo que siguió fue una serie de revelaciones que pusieron en evidencia la ineficiencia y negligencia del sistema. La fiscalía comenzó a revisar el historial de denuncias presentadas por Daniel, pero lo que encontraron fue impactante: no había registros de ninguna denuncia formal. A pesar de que personas cercanas a Daniel confirmaron que él había llevado sus quejas a las autoridades, el sistema nunca las había registrado. Todo apuntaba a que la policía que había tratado con él no se había tomado la molestia de registrar sus denuncias en el sistema. Como ocurre en muchos casos como este, la familia de las víctimas reaccionó rápidamente. Beida Caravaggio, tía de Aneury Motoconcho Caravaggio, no tardó en dar su versión de los hechos. Aclamó que su sobrino era un angelito, alguien que nunca había estado involucrado en actividades ilícitas, mucho menos en acosar al ebanista. Sin embargo, esas palabras no pudieron borrar la verdad de lo sucedido esa noche, ni deshacer el daño que se había hecho. En medio de todo el caos, Beida Caravaggio, tía de Aneury Motoconcho Caravaggio, no perdió tiempo en salir a defender la reputación de su sobrino. Clamó que el verdadero culpable detrás de los males que ocurrieron esa noche no era su sobrino, sino Fernando Joeny de Mota, otro de los caídos. Aseguró que Daniel no disparó contra Aneury por rencillas personales, sino porque, después de acabar con Fernando, no quería dejar cabos sueltos. Pero la opinión popular en el barrio era otra. Varios vecinos desmentían la versión de Beida, y como suele pasar en Latinoamérica, cuando la investigación policial deja tanto que desear, la voz del pueblo se convierte en un elemento clave, aunque a veces no sea la más objetiva. A pesar de los estragos que causó, la reputación de Daniel en el barrio era, por mucho, mejor que la de los jóvenes a los que disparó. Y la mayoría de los vecinos se inclinaba a favor del ebanista, apoyándose en el video que había circulado, mostrando la devastación de su criadero de abejas, un golpe directo a su sustento. El caso era complicado, y la justicia parecía esquiva, pero una cosa era clara: la violencia no podía justificar lo ocurrido. Sin embargo, Daniel no era un villano, ni un héroe, simplemente un hombre que se sintió desbordado por la impotencia. En la calma de la reflexión, el detective no se sentía capacitado para juzgar si las acciones de Daniel fueron correctas o incorrectas. Pero lo que sí sabía era que el ser humano, cuando se ve acorralado, puede convertirse en algo mucho más peligroso. El ser humano es un animal, pensó para sí. Y en un entorno sin educación y justicia, ese animal se vuelve salvaje. En tiempos pasados, cuando la ley era solo una palabra vacía, si alguien te hacía la vida imposible, la única respuesta posible era la fuerza. La violencia se convertía en el último recurso para que el acoso terminara. Y así fue como Daniel, cansado de esperar que alguien le tendiera la mano, se vio forzado a tomar la justicia en sus propias manos. Porque, al final, fue consciente de algo que ya nadie le podía enseñar: nadie iba a ayudarle. La forma en que Daniel eligió resolver las cosas, aunque comprensible en su desesperación, no era la solución ideal. Como sucede en muchos casos como este, las consecuencias de sus acciones fueron impredecibles. La violencia, una vez desatada, rara vez se limita a sus objetivos.
En su camino, arrastra a personas inocentes, aquellos que no tienen nada que ver con el conflicto original. Y eso no solo sucede en situaciones como la de Daniel, sino también en los pasillos de las escuelas, donde el acoso escolar se convierte en un ciclo interminable. Daniel, de alguna manera, se convirtió en un reflejo de ese sistema quebrado. Un hombre que, exhausto y sin esperanza, ya no veía otra salida. Después de intentar todo lo que estaba a su alcance para buscar justicia, se dio cuenta de que nadie lo iba a ayudar. Entonces, decidió que la única manera de acabar con su pesadilla era enfrentarla con la misma moneda, tomar la justicia en sus propias manos. La desesperación lo llevó a una solución que, aunque violenta, para él se presentó como la única opción viable. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.